¿Qué tal? Buenas noches a todos. Damos inicio a un jueves científico, el primer jueves científico de este año. Nos acompaña Sebastián Ognayan, que es coordinador, bueno, él es bioquímico con especialización en inmunohematología y bancos de sangre y es actualmente coordinador de calidad del Centro Regional de Hemoterapia de Hospital Garrahan de Buenos Aires, en Argentina. El día de hoy nos va a hablar un poco de los puntos esenciales de un sistema de gestión de calidad en bancos de sangre. Te damos pase, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Hemoterapia. Eh, Bien, como decía la presentadora, bueno, la idea es hablar sobre los aspectos esenciales, ¿no? Los puntos esenciales de un sistema de gestión de calidad aplicados en nuestro banco de sangre. Nosotros en la institución donde trabajamos implementamos un sistema de gestión desde el año 2008 aproximadamente, así que tenemos bastante experiencia en un sistema de calidad vigente, vivo y activo, ¿sí? Así que en esta presentación queríamos recordar todos los aspectos que tiene un sistema de gestión de calidad. Pasamos a la siguiente diapositiva donde vamos a ver en sí qué es el sistema de gestión de calidad, ¿sí? De alguna manera son diferentes actividades que se coordinan, ¿no? Como para influir en un conjunto de elementos que son elementos esenciales o son los elementos que influyen en la calidad de algún producto o servicio que se da. En el caso de los bancos de sangre, son los productos de los componentes de la sangre o si tenemos producimos también productos de terapia celular, nosotros vamos a querer buscar la máxima calidad de nuestros productos utilizando el sistema de gestión de calidad. En definitiva, esos productos, al ser de la mejor calidad posible, vamos a influir, por supuesto, en nuestros últimos clientes, que son los pacientes que van a recibir el tratamiento transfusional adecuado y de la máxima calidad posible. ¿Cuáles son los elementos que influyen en la calidad? Bien, aquí tenemos una forma de organizarlos. El primero es la organización de la institución, ¿no? O del servicio, el personal involucrado, el equipamiento, los insumos y los proveedores, el control de procesos, los documentos y registros, el manejo de las desviaciones y las no conformidades, la realización de las auditorías, ¿sí? El aspecto de la mejora continua y la bioseguridad. Todos estos aspectos tienen que estar descritos en nuestro manual de calidad. Con respecto a la organización, es imprescindible definir un mapa de procesos, ¿no? En el mapa de procesos vamos a tener entradas del mapa de procesos, ¿no? Por ejemplo, acá el proceso de banco de sangre, en nuestro caso, tenemos la entrada que son los donantes de sangre, ¿no? O el donante de aféresis, si se dispone un sector de aféresis, y una salida que son los propios componentes de la sangre, la consejería que se le dan a los donantes de sangre, que hay que diferirlos por algún motivo, los resultados de las infecciones transmisibles por transfusión, ¿sí? Que se hayan detectado, y un proceso en el medio, en el mapa, donde comienza con la promoción de la donación, la atención de los donantes, la producción de los componentes y los análisis de inmunohematología, serología, ¿sí? Esto es a grandes rasgos un ejemplo de un mapa de procesos que va a estar en la cabeza del mapa. Vamos a tener el proceso de dirección, ¿no? Y debajo vamos a tener el sustento de la gestión de la calidad, ¿sí? Con el objetivo de la mejora continua y los diferentes servicios de soporte, ¿no? Como la asistencia técnica, seguridad, el abastecimiento de los insumos, el departamento de personal y la limpieza, por ejemplo. A su vez, también para tener una buena organización tenemos que diseñar un organigrama que defina los diferentes puestos, ¿no?
y la interrelación que tienen esos puestos. El jefe de servicio, el director, ¿no?, del servicio como cabeza, luego el personal de calidad y los sectores, ¿no?, que tienen a los cuales el sistema de gestión alcanza a todos los sectores, definiendo cada una de las personas, ¿no?, dónde están, como para que quede definido a quién tienen que responder, ¿no?, y cómo se interactúa cada uno de los sectores. Este es un ejemplo del organigrama. A su vez tenemos que definir, bueno, justamente, bueno, el organigrama algo ya define, pero tiene que estar especificado en los procedimientos operativos, en los procesos, ¿no?, en las autoridades, ¿no?, de la organización y las responsabilidades de cada uno de los puestos. También hay que definir la política de calidad, ¿sí?, que es de alguna manera cuál es la intención, ¿no?, la presentación del servicio. Y tenemos que definir también la misión, ¿no?, que es, bueno, por qué estamos como servicio, cuál es la razón de la existencia. La visión, ¿sí?, que es como una mirada hacia el futuro, ¿no?, del servicio. Y los valores éticos que considera la organización que debe tener para llevar a cabo sus procesos. A su vez, también tenemos que definir los planes de contingencia, ¿sí? ¿Qué hacer si tenemos algún inconveniente, ¿no?, como la falta de suministro eléctrico, alguna caída del sistema informático, la falta de stock de componentes, de la falta inesperada de algún reactivo, de algún insumo, falta de personal, catástrofes que se puedan suscitar internas o externas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos definido en un procedimiento que está, como les dije antes, tiene que estar especificado en el manual de calidad, donde defina algunos lineamientos de qué hacer ante cada una de estas contingencias, uno está más preparado para que si pasan, ¿no?, cómo actuar. También tenemos que realizar la gestión de las excepciones, ¿sí? Tenemos que tener un procedimiento operativo donde de alguna manera podamos establecer cómo manejamos cuando tenemos que hacer alguna desviación a lo que está especificado en nuestros procedimientos operativos. ¿Por qué? Porque a veces, como justamente nuestros pacientes, ¿no?, o nuestros donantes son personas, ¿sí?, y que tienen alguna necesidad clínica, tal vez desviarse de los procedimientos, ¿sí?, en forma justificada es costo beneficioso. Entonces, excepcionalmente, en forma excepcional, podemos hacer una desviación, pero la desviación tiene que estar documentada y tiene que estar justificada y aprobada por la máxima autoridad de la institución, ¿sí? O sea, no es que tenemos que llenarnos de excepciones, sino que eso tiene que ser justamente algo muy puntual y que tenga una justificación clínica que lo amerite. Recientemente, hace unos años, se incorporó a su vez el análisis de riesgo o la gestión de riesgo, que es un proceso por el cual tratamos de identificar y evaluar las amenazas, ¿sí?, que pueden llegar a afectar los procesos, por ejemplo, los procesos de producción, ¿sí? O también analizar en forma preventiva cuando se quieren realizar procesos nuevos, proyectos nuevos. ¿Y en qué consiste el análisis de riesgo? Acá tengo una diapositiva, es bastante complicada, ¿no?, bastante llena de datos, pero les quiero compartir una herramienta, ¿sí?, que es la herramienta de ANFE, el análisis modal de fallos y efectos, donde establece, en un Excel, por ejemplo, podemos definir cada uno de los subprocesos que hay en nuestro banco de sangre, y en cada subproceso, en esta columna, definimos los modos de falla, que son lo que puede llegar a salir mal, ¿sí? Y analizamos la causa del modo de falla, los efectos que pueden tener esa falla, ¿no? Y intentamos darle una cuantificación al riesgo, ¿no?, que conlleva esta falla.
por ejemplo, donante mal registrado, puede ser la causa de modo de falla, falta de concientización de la importancia del registro del donante. Los efectos pueden ser que no se puede notificar al donante, no se lo puede convocar, invalidar la trazabilidad, ¿sí? Y en este caso, en este modelo, cuantificamos del 1 al 5, ¿no? La aparición o la frecuencia de esa falla, o sea, siendo 5 muy alta la frecuencia de ocurrencia, ¿sí? Aparición o ocurrencia, y la gravedad en la otra columna, del 1 al 5, los más graves tienen un valor de 5. Al multiplicar estos dos factores, obtenemos un índice de probabilidad de riesgo. Cuanto más alto es el índice de probabilidad de riesgo, es más necesario implementar una acción preventiva, una acción de mejora para intentar bajar el riesgo, ¿sí? Y la gestión de todos estos datos y el análisis de estos datos es lo que llamamos gestión de riesgo. Es un ejemplo. Hay muchas bibliografías sobre esto. En algunas bibliografías le agregan no solo la aparición o ocurrencia o la gravedad y la severidad, sino que también le agregan la detectabilidad, ¿sí? Si una falla es menos detectable, es más peligrosa y tiene un valor más alto, ¿sí? Y luego ese valor se multiplica, o sea, son 3 factores que se multiplican y se establece una escala como esta, pero teniendo en cuenta 3 factores. Otro de los puntos esenciales del sistema de gestión de calidad es el personal, ¿sí? Y para garantizar que el personal, ¿no?, es eficiente, efectivo y está bien preparado para las tareas que tiene que realizar, tenemos que definir las calificaciones que tiene que tener el personal para cada uno de los puestos, ¿sí? Desde los técnicos, desde algún auxiliar, los bioquímicos, los médicos, cada uno tiene que tener definido en el manual de calidad las calificaciones que tiene que tener esa persona para estar en ese puesto. Y a su vez, por supuesto, tienen que estar definidas las responsabilidades de esas personas en cada puesto. También tenemos que garantizar la identificación de cada uno en forma inequívoca para garantizar la trazabilidad de quién hace cada una de las tareas. Y tenemos que tener definido en el manual de calidad un procedimiento de capacitación y un procedimiento de evaluación. Entonces, este es un ejemplo de el detalle, ¿no?, de las actividades y responsabilidades de cada puesto. Es un ejemplo del puesto de, por ejemplo, un bioquímico en el área de tamizaje de serología, de infecciones transmisibles por transfusión, donde es responsable el bioquímico de realizar las pruebas de tamizaje, supervisar resultados. En nuestro caso definimos que también tienen que descartar las unidades. Bueno, y un montón de aspectos que no solo son los operativos del laboratorio, sino en este caso tenemos la detección y comunicación de eventos, planificación y realización de procesos de validación de los reactivos o equipos, bueno, un montón de aspectos. Esto es un ejemplo que expresa cómo tenemos que definir las responsabilidades de cada puesto. Con respecto a la identificación del personal, ¿sí?, tenemos diferentes métodos. Podemos utilizar la firma de las personas, que van a ser diferentes, pero bueno, eso depende si tenemos registros en formato papel. Y a su vez hay lugar en el papel donde se haga la firma. También podemos usar concomitantemente, ¿no?, por ahí las iniciales de las personas, códigos numéricos para cada persona, letras o alfanuméricos, tarjetas magnéticas, códigos de barra o huellas digitales, ¿sí? Todo esto son mecanismos de registro de quién hace la tarea. En el proceso de capacitación, ¿no?, entonces la persona tiene que primero ser capacitada, luego tiene que ser evaluada. Si la evaluación no es satisfactoria, debe ser recapacitada. Si la evaluación es satisfactoria, la persona va a estar apta para realizar la tarea y al menos una vez al año tiene que ser evaluada periódicamente.
y a su vez la institución tiene que propiciar, ¿no? Y fomentar la educación o capacitación continua. Cuando la persona adquiere cierta experiencia, ¿no? A través de los años y a su vez tiene capacidades para transmitir los conocimientos, puede registrarse, ¿no? Y designarse a esa persona como entrenadora, ¿sí? Y ese es un proceso más de lo que es la gestión del personal. ¿Qué tipo de capacitación, ¿no? Tienen que recibir las personas? Primeramente, cuando ingresan, una capacitación inicial, ¿no? Donde aún le puedan transmitir todo lo relativo a cuestiones generales, las salidas de emergencia, normas de seguridad, reconocimiento de las áreas de servicio, los horarios y diferentes aspectos que pueden variar según el servicio. Como segunda instancia de capacitación, tenemos que entrenar a la persona en el manual de calidad, en el sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta, por supuesto, la posición que va a tener la persona, el puesto que va a desarrollar, en el cual se va a desarrollar. Perdón. Y finalmente tiene que recibir la capacitación en las tareas, ¿no? Que va a realizar, las tareas específicas que va a realizar. ¿Cómo capacitamos? Bueno, solicitando la lectura de los procedimientos operativos que tienen que estar eh, disponibles, la observación con explicación de las tareas, ¿no? El entrenamiento práctico bajo supervisión o realización de reuniones o talleres, ¿no? Donde explicativos de las tareas que tiene que realizar. Mil disculpas. Una vez realizada la capacitación, tenemos que ahora evaluar la competencia de esa persona. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo con observación directa de la realización de las tareas, evaluaciones escritas con multiple choice o la resolución de problemas, revisión de registros que haga la persona, evaluación de la capacidad para realizar las determinaciones analíticas o realizar los mantenimientos preventivos del equipo, ¿sí? Recuerden que las personas no solo tienen que saber lo operativo, ¿no? Sino que también tienen que saber manejar y mantener los equipos relacionados a las tareas que están haciendo. También podemos utilizar las muestras de los programas de evaluación externa del desempeño que se disponga para hacer la evaluación del personal, ¿no? Solicitando que, si son personas que hacen determinaciones analíticas, realicen las determinaciones analíticas de estas muestras, ¿no? Sin saber los resultados, y luego comparar los resultados obtenidos por la persona evaluada y comparar con los resultados que se esperaban. Otro aspecto del sistema de gestión de calidad muy importante es el tema del equipamiento, ¿sí? Que la gestión de ese equipamiento comienza con una buena selección y adquisición de esos equipos, la identificación del equipamiento que tiene que ser inequívoca, o sea, cada equipo tiene que estar identificado en forma única, ¿sí? Para poder también garantizar la trazabilidad de los procesos. Ya vieron que tenemos el aspecto de quién hace cada cosa y si hay un equipo, cuál es el equipo que se usó para hacer la tarea. Cuando el equipo ingresa, ¿sí? La recepción e instalación tiene que involucra la realización de la calificación, ¿no? De instalación del equipo, que sería comprobar que el equipo funciona como dice el fabricante que tiene que funcionar, la calificación operativa, ¿no? Perdón, en realidad la instalación, perdón, me equivoqué, la calificación de instalación es comprobar que está instalado el equipo como dice el fabricante que tiene que estar instalado, ¿sí? Cumpliendo los requisitos de instalación. La calificación operativa es la verificación, ¿no? De que funciona como dice el fabricante. Y la calificación del desempeño significa que nosotros para lo que nosotros lo vamos a usar, el equipo me sirve. Entonces, nosotros, dependiendo del equipo, se arma un plan, ¿no? Y se tiene que comprobar que ese equipo sirve para lo que yo necesito.
tenemos que en procedimientos operativos describir el uso, ¿sí? Cómo se tienen que usar cada uno de los equipos y por supuesto tienen que ser utilizados según lo que decía el fabricante. Deben también cumplirse todo lo que son los mantenimientos preventivos, los monitoreos, las calibraciones, ¿sí? Establecer las frecuencias en las que tenemos que hacer cada una de estas tareas, cómo tenemos que hacerlas, o sea, el método, y los criterios de aceptación, ¿no? De cada uno de los, por ejemplo, de las mediciones, ¿no? Que se hagan para los mantenimientos o calibraciones, ¿sí? Y las acciones que hay que tomar si estos resultados no se cumplen, ¿ok? Y otro aspecto a tener en cuenta es el cumplimiento del mantenimiento correctivo, ¿sí? Cuando un equipo tiene una falla, bueno, tenemos que asegurarnos que esté descrito cómo se investiga, ¿no? Esa falla y cómo se hace el seguimiento de esa falla para que se corrijan y el equipo vuelva a quedar operativo. Y por último, el aspecto del equipamiento, cuando un equipo queda obsoleto, ¿sí? Ya sea por deterioro o porque culmina el ciclo de vida de ese equipo, tiene que estar establecido, descrito en un procedimiento operativo, cómo nos tenemos que manejar para dejar obsoleto ese equipo. Recuerden que los sistemas informáticos también son equipos y deben también estar validados, ¿sí? Tenemos que tener manuales de uso. Se debe capacitar al personal también en el uso de los sistemas informatizados y disponer de sistemas, ¿no? Que si el sistema informático se cae, tener sistemas alternativos, ¿no? Para asegurar que nuestro proceso no se detenga, ¿sí? Y garantizar la continuidad de las tareas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No solo el equipamiento médico, sino los sistemas informáticos también tienen que estar muy contemplados en lo que es la gestión del equipamiento. El siguiente aspecto como punto esencial son la adquisición de los materiales y servicios, ¿sí? Fíjense, tenemos a las personas que hacen las tareas, a los equipos que usamos y a los materiales reactivos, ¿no? Que también utilizamos. Tenemos que tener una gestión integral de la adquisición de los insumos que garantice que los insumos los tengamos en tiempo y forma. Tenemos que establecer en el manual de calidad procedimientos donde se describan cómo nos tenemos que manejar en la recepción y la inspección de los insumos que se reciben, ¿sí? Por ejemplo, el control de lote, asegurarse que lo que se está adquiriendo, lo que se está recibiendo es lo que se ha solicitado, su vencimiento, que no tenga deterioro cuando se está recibiendo, ¿ok? Y tenemos que tener una gestión de stock eficiente, ¿no? Para prever que no tengamos faltantes de los insumos. A su vez tenemos que hacer una evaluación de proveedores, ¿sí? Al menos se recomienda una evaluación anual, como para garantizar que nuestros proveedores sean, los proveedores que seleccionamos, sean los más eficientes en cuanto a su desempeño. Y aquellas tareas, productos o servicios que nosotros o entregamos o recibimos de otras instituciones tienen que estar documentadas en acuerdos de servicios, acuerdos o convenios. Esta es una planilla de ejemplo, ¿no? Para registrar evaluaciones de insumos cuando ingresan, donde tengamos el código, por ejemplo, del insumo, la descripción, y cada vez que hace un ingreso el insumo, se coloca la fecha, la marca de edad, la empresa que lo está proveyendo y las iniciales de quien hizo la evaluación, registra la evaluación, ¿sí? Y esto queda documentado para asegurarse que quede como evidencia objetiva de que se hizo la evaluación del insumo, ¿sí? Ya sean el ingreso de puntas para las micropipetas, reactivos para el tamizaje, descartables de bolsas de sangre, bueno, todo tipo de insumos, ¿no? Que ingrese tiene que ser evaluado. Antes de su uso, por supuesto, cuando está ingresando a la institución.
Este es un ejemplo de una planilla para evaluación de proveedores, donde en nuestro caso tenemos un montón de preguntas que se van a responder sí o no, como por ejemplo estas, que si cumplió con las fechas de entrega el proveedor, ¿no? Esta ficha es para cada proveedor. Hubo materiales rechazados durante el año, ¿sí? Porque esto es una ficha de proveedor, pero que se hace en un periodo anual, ¿no? En forma retrospectiva se evalúa si hubo diferentes aspectos en forma positiva o negativa, se le asigna un puntaje y ese puntaje luego un promedio, ¿no? Dependiendo del puntaje, si el puntaje es bajo, en realidad, según nuestro procedimiento operativo, no podríamos seleccionarlo como proveedor para la siguiente compra, ¿sí? Entonces, de alguna manera, garantizamos que los proveedores que dispongamos a futuro sean proveedores que hayan tenido un buen desempeño previo. Este es un ejemplo de una planilla vacía de un acuerdo de servicio, donde en el acuerdo de servicio tenemos que establecer el proveedor del servicio, que podemos ser nosotros, o puede ser que nosotros seamos los receptores del servicio y una otra institución es la que nos provea. Por ejemplo, no sé, determinación de hemoglobina libre que nosotros necesitamos para hacer en el control de calidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Como nosotros no podemos hacer la determinación de hemoglobina libre, hacemos un acuerdo con otra institución, con un laboratorio que hace esa determinación. Entonces establecemos quién es el proveedor, quién es el receptor del servicio, las responsabilidades de cada uno, los tipos de muestras que se necesitan, la frecuencia, y este documento queda con una fecha, ¿no?, establecida y las firmas de cada responsable, ¿no?, de cada parte, ¿no?, como para que quede una evidencia de las responsabilidades de cada uno. Si hay algún cambio, se registra y se aprueba por cada una de las partes. Es importante también que los acuerdos se controlen, ¿no?, se revisen para ver si no quedaron desactualizados con un periodo con una frecuencia que lo podemos determinar nosotros mismos en el manual de calidad. El otro aspecto muy importante, casi central, del sistema de gestión de calidad es el concepto del control del proceso, ¿sí? Nosotros todo lo que hacemos es para estandarizar y controlar los procesos, por ejemplo, productivos de componentes de la sangre. Y para ello tenemos que, por ejemplo, si hay algún cambio que se quiere implementar, tenemos que hacerlo de forma controlada. No podemos cambiar de un día para el otro algo porque a alguien se le ocurrió, sino que tenemos que cumplir ciertos pasos y esos pasos, ¿no?, tienen que estar descritos en un procedimiento operativo de control de cambios en el manual de calidad. Tenemos que también participar de programas de evaluación de desempeño para determinaciones analíticas que tengamos en el servicio. Tenemos que realizar el control de calidad, ya sea de reactivos, de insumos, de, de componentes de la sangre, ¿sí? Y esto está también incluido en el control de procesos. Tenemos que utilizar los materiales y los insumos acordes al fabricante, acorde a como establece el fabricante. Si tenemos procesos de esterilidad o procesos estériles, tenemos que respetar esas condiciones y monitorear las condiciones de esterilidad. Por ejemplo, la esterilidad de los componentes, los insumos, los equipos y los ambientes, ¿sí?, si aplican. Y también ya hemos visto algunos conceptos de identificación y trazabilidad aplicados a los operadores o a la identificación de las donaciones, de los componentes de la sangre relacionadas con las donaciones, con el equipamiento y los materiales utilizados, ¿sí?, utilizando, por ejemplo, en el caso de los materiales utilizados, los lotes de los insumos. A su vez, tenemos que en los puntos, en cada uno de los procesos, vamos a tener etapas, ¿sí?, críticas donde tenemos que hacer inspección, ¿sí?, y eso tiene que estar establecido en el manual de procedimientos.
el manual de calidad, y también puede estar establecido en los manuales de procedimientos, porque los manuales de procedimientos pueden contener los procedimientos operativos ya más específicos de cada área de producción, ¿sí? Por ejemplo, un detalle de inspección, un ejemplo de inspección puede ser el momento de el desbloqueo, ¿no?, de las unidades para que queden libres a poder ser utilizadas. Entonces, este es un punto de inspección, ¿no?, en el proceso de producción. Y a su vez también tenemos que garantizar el correcto manejo, almacenamiento y transporte, ¿no?, de lo que son los componentes de la sangre y, bueno, en el caso que aplique, producto de terapia celular, validando y monitoreando todo lo que es la cadena de frío, ¿no?, desde los baños a 37 grados hasta, bueno, pasando por los ambientes donde haya producción de componentes de la sangre, que tienen que estar almacenados a temperatura ambiente, entonces no pueden superar los 24 grados, las heladeras, los freezer, los ultra freezer, ¿sí? Y, por ejemplo, si se tienen salas de criopreservación, hasta los tanques de nitrógeno líquido. Como les decía previamente, el control de proceso se aplica para cuando implementamos nuevos procesos o también cuando modificamos alguno que ya está implementado, ¿sí? Para eso tenemos que validar y obtener evidencia, ¿no?, que garantice que un proceso específico va a producir el resultado, ¿no?, que estamos esperando. El control de procesos puede incluir cambios en los documentos, en los procedimientos operativos, en los formularios, en las etiquetas, en los reactivos que se utilicen, el equipamiento. No sé, un control de cambios debe ser implementado si queremos, por ejemplo, generar la producción de algún componente utilizando una nueva metodología de fraccionamiento. Bueno, entonces tenemos que cumplimentar el procedimiento operativo de control de cambios, donde se especifica cada una de las etapas que deben implementarse. Una de ellas es la validación de ese nuevo equipo, pero también es la generación del procedimiento operativo nuevo para poder usar ese equipo, algún diseño de algún formulario nuevo, bueno, y todo eso tiene que estar bien planificado de antemano. Este es un ejemplo de un plan de validación, ¿no?, para la determinación de un equipo para la determinación de hemoglobina, ¿no?, de un método XX, donde en el plan de validación establecemos el objetivo de la validación, la descripción del sistema que vamos a validar, quiénes son los responsables, cómo vamos a hacer la validación, ¿no?, las muestras que se requieren, los criterios de aceptación y las firmas correspondientes. Esta es la primera etapa, la del plan de validación. Y luego, una vez que se hizo la validación, tenemos un documento donde podemos visualizar los resultados de la validación, si la validación es aceptable, porque se haya cumplido con los criterios de aceptación establecidos en el plan, y las firmas correspondientes, ¿ok? En este caso, como les decía, en comentarios y acciones, ¿no?, como conclusiones, el método XX que hablábamos sobre la determinación de hemoglobina puede ser utilizado en el examen físico porque, bueno, se cumplió con el plan de validación y se cumplió con el criterio de validación. Con respecto a los planes, lo que es el control de proceso, la participación de los programas de evaluación del desempeño, bueno, está de alguna manera dirigido a la evaluación de métodos analíticos que se realicen en los laboratorios, ya sea del grupo sanguíneo hasta las determinaciones de serología, o, bueno, si se dispone de un laboratorio de histocompatibilidad en el sector, puede ser las determinaciones de histocompatibilidad también, todo lo que es cuestiones analíticas. Es importantísimo participar de los programas de evaluación externa de desempeño, ¿sí? Algunos ejemplos internacionales pueden ser el Colegio Americano de Patología,
la organización RICAS, NECAS, bueno, hay un montón que están disponibles internacionalmente. Y antes mencionábamos el tema del control de calidad, que son actividades que uno planifica y diseña para asegurar que el producto que está obteniendo o el servicio, ¿no?, de los resultados, por ejemplo, de serología o de inmunohematología, son de calidad, ¿sí? Y ese control lo tenemos que hacer de forma rutinaria, ¿ok? Se pueden aplicar, como les decía antes, a los materiales, a los reactivos, al equipamiento, ¿sí?, para asegurar que todo eso está en condiciones de funcionamiento. Tenemos diferentes controles que se pueden hacer, los controles de lote, que tienen que ver con la aceptación de los insumos cuando se reciben, el control de calidad, de largada, nosotros aquí le llamamos control interno, en la jerga norteamericana se hablan external controls, le dicen external controls, o también están mencionados como controles go o no go, que sirven para validar una largada, ¿no?, de serología o de inmunohematología. Si esos resultados no son válidos, entonces se invalida toda la largada, esa tira. También dentro del control de calidad está el control de las micropipetas, que también se puede tomar como una verificación, un mantenimiento o una calibración. No calibración, sino una verificación. Y el control, por supuesto, muy importante, la realización de los controles en todos los componentes sanguíneos, componentes de la sangre que se produzcan en la institución. Ahora pasamos al aspecto, al punto esencial de que es el control de documentos y registros, ¿sí? Nosotros, para garantizar que los métodos que se utilizan se estandaricen y que todas las personas puedan disponer y conocer y poder cumplir en forma estandarizada cada tarea, esas tareas tienen que estar descritas en algún lugar. Entonces, por eso utilizamos documentos, ¿no?, procedimientos donde se describan cómo se hace la tarea. En esta pirámide documental, esto que yo dije, lo último que dije, está en esta parte de la pirámide, donde en los procedimientos, ¿no?, nosotros le llamamos procedimientos operativos estándares, POES, en inglés es SOP, ahí se tiene que describir cómo se hacen las tareas. También hay un nivel superior que es el de documentos donde se escriben los procesos de cada una de las áreas, ¿no?, de la institución, donde se escriben cómo sucede las tareas, o sea, el proceso, cómo ocurre. Y un nivel superior está el manual de calidad, ¿no?, donde establece qué debe hacerse en el servicio. Y por debajo de la etapa de procedimientos, ¿no?, donde se escribe cómo se debe hacer, tenemos en la base los registros. Estos registros sirven como evidencia objetiva de que la tarea se ha realizado. O sea, cómo se hizo la tarea, bueno, está representada por los registros. Con respecto entonces a los documentos y registros, ¿sí?, tenemos que tener control de esos documentos, tienen que estar identificados, tenemos que tener listas maestras y cada documento tiene que tener su versión, entonces tenemos que estar utilizando o tiene que estar disponible las versiones vigentes, ¿sí? Ya sea en formato papel, podemos tener formato papel, podemos tener formato soporte electrónico, ¿no?, donde se describan los procedimientos en forma electrónica, podemos tenerlo mixto. Los documentos tienen que estar estandarizados, conviene trabajar con formatos estandarizados. Si tenemos un soporte papel, las correcciones o enmiendas tienen que estar establecidas en nuestro manual de calidad, cómo se hacen las enmiendas, ¿sí?
Y es muy importante el tema de que el personal entienda, ¿no? Y quede especificado en los procedimientos operativos el tema de la confidencialidad, ¿no? De la información que pueden llegar a acceder por la propia tarea que tienen, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen la entrevista a los donantes de sangre, donde tienen que mantener información en forma confidencial y no divulgar informa innecesaria, y tiene que esa información, si hay alguna información que haya alguna consulta, tiene que hacerse a través de los canales, ¿no? Que están definidos en el organigrama. Y las personas tienen que entender que todos los documentos son propiedad de esa institución y no pueden ser copiados, salvo que se pidan autorización y se permita que esté autorizado a hacer eso. Y a su vez, los registros, ¿sí? Si son sistemas informatizados, tenemos que tener backup de los datos que estén en el sistema. Los registros, entonces, a su vez deben estar salvaguardados, protegidos, ¿sí? Contra cualquier accidente para evitar su destrucción. También debe haber un sistema que prevenga que cualquier persona, que una persona no autorizada acceda a los registros, ¿sí? Para de alguna manera garantizar que la confidencialidad de la información, o sea, cumplir con la confidencialidad de la información, ¿ok? Los registros también tienen que realizarse en forma concurrente a la actividad, ¿sí? No dejar pasar tiempo y decir, bueno, yo después lo voy a anotar, lo que hice, porque si no, lo más probable es que se olvide, así que los registros tienen que ser concomitantes. Y como decía en la diapositiva anterior, si hay registros electrónicos, ¿sí? Tiene que haber un proceso de backup que se haga en forma frecuente, y a su vez, en forma frecuente, tenemos que asegurarnos que el backup de la información que está en el sistema informático está accesible, está disponible. O sea, yo puedo recuperar la información que tengo en el backup, porque si no hago esa prueba, puede ser que piense que siempre tengo backup y resulta que cuando lo necesite, el backup nunca esté disponible porque no sé, porque no funcionaba la forma de recuperar los datos que estaban backupeados. Este es un ejemplo de una lista maestra de documentos donde se describe el título del procedimiento operativo, el código, la versión que se está usando, desde cuándo está efectiva esa versión y en qué sectores, porque puede llegar a ser que hayan copias de cada uno de los documentos, entonces se puede describir en la última columna, por ejemplo, de esta lista maestra, en qué lugar tengo las copias, ¿sí? Estas listas maestras, si son documentos electrónicos, son mucho más fáciles de visualizar en los propios sistemas informatizados de gestión de calidad. Y en el aspecto de los documentos es importantísimo la etapa, la parte de la pirámide documental que son los procedimientos operativos, ¿no? Donde en esos procedimientos operativos tenemos que incluir el principio o los alcances, ¿no? De cada uno de los procedimientos, los materiales que se van a usar, las personas involucradas y el desarrollo descrito paso a paso de las tareas y quiénes son los responsables. También tenemos que incluir los procedimientos o formularios que están relacionados a ese procedimiento operativo, los anexos si aplican, cuáles son los registros que se tienen que hacer de los datos y en dónde se hacen, las referencias y la información de quién preparó la versión vigente, la aprobación por parte de calidad, la aprobación del jefe de servicio o director de servicio y a su vez el registro de las revisiones que se han hecho de ese documento. El siguiente aspecto de la gestión de calidad es el manejo de las desviaciones, de las no conformidades
y de las reacciones adversas, ¿sí? Al ser un banco de sangre, por ejemplo, atendemos donantes y tenemos reacciones adversas, así que tiene que estar descrito en un procedimiento operativo cómo nos manejamos para poder comunicar, ¿sí? Clasificar y analizar cada uno de estos de las desviaciones, de las no conformidades y reacciones adversas, ¿sí? Eh, Cuando hay algún producto o servicio o algún insumo que no es conforme, tenemos que tener en el procedimiento operativo descrito cómo manejamos esa situación, ¿sí? En general, en nuestro servicio, cuando tenemos una no conformidad de estas, informamos en un formulario o en un sistema informatizado un evento. Nosotros le llamamos evento de una manera menos cruenta, ¿no? Como la palabra no conformidad, aunque la palabra no conformidad viene de las ISO. Entonces, después analizamos ese evento, como ahora voy a mencionar más adelante. También tenemos que monitorizar el programa de comunicación de eventos, ¿sí? Para ver si se está cumpliendo con las acciones correctivas que se necesitan por la aparición de esos eventos. Y bueno, el siguiente aspecto es justamente implementar esas acciones preventivas o correctivas. Nosotros, como les mencionaba, hablamos de eventos en vez de no conformidades como oportunidad de mejora, eventos como oportunidad de mejora, ¿sí? Y establecimos una clasificación que tiene que ver con diferentes formas, ¿no? De eventos como errores que pueden producirse, somos humanos y podemos cometer errores, podemos cometer desviaciones, o sea, hacer algo que está desviado de lo que dice el procedimiento operativo, podemos tener no conformidades propiamente dichas, ¿no? En cuanto a algún insumo que es no conforme, o sea, no cumple con los requisitos, o algún resultado que no es conforme. También podemos tener accidentes o incidentes y a su vez podemos tener aquellos eventos que tienen impacto o los que no tienen impacto. Este es un ejemplo de un formulario de comunicación de eventos como oportunidad de mejora, donde la persona que reporta describe el evento, qué pasó, cuándo, cómo, dónde, con detalles para poder luego poder hacer el análisis causa-raíz. Y también se registra la acción inmediata o corrección, que es aquella acción que hacemos para evitar un efecto negativo mayor o si no hubo un efecto negativo, bueno, que ocurre el efecto negativo. Luego hacemos el análisis de causa-raíz, ¿no? Con las 5M, llamadas en inglés, causas justamente que pueden llevar a un evento que estén relacionados con el personal, con los métodos que se están utilizando, con los materiales que se están utilizando, con el equipamiento que se está utilizando o el ambiente en el cual se está realizando la tarea, que pueden influir por diferentes aspectos pues, a que se produzca el evento, ¿sí? Y luego tenemos que, sabiendo o estimando cuál es la causa raíz, ¿sí? Entiendan que a veces la causa raíz puede ser multifactorial, ¿no? Establecemos una acción correctiva cuyo objetivo es evitar que ese evento vuelva a ocurrir, ¿sí? El otro aspecto del sistema de gestión de calidad son las auditorías. Tenemos auditorías internas que pueden realizarse por sector o macroproceso o subproceso de la institución. Estas convienen que sean anuales, por ejemplo, y son convenientes que las realice personas que no son de ese sector, ¿sí? Para que el auditor que viene tenga una mirada diferente. Pero la información que surja de esas auditorías internas se va a manejar dentro de la institución.
No así lo que son las auditorías externas, que serían lo mismo, pero cuando vienen de un organismo externo, ¿no? Para auditarnos y comprobar que nosotros cumplamos con estándares, ¿no? Establecidos por ese mismo organismo externo. Esa es la descripción de lo que es una auditoría externa. También podemos hacer auditorías espontáneas de proceso específico, auditorías que por ahí son de algún relevamiento específico. Por ejemplo, detectamos que por una no conformidad o un evento encontramos auditorías, historias clínicas de donantes, ¿no? Fichas de donantes o entrevistas de donantes que no estaban firmadas. Entonces, el responsable del área de atención de donantes dijo, bueno, voy a hacer una auditoría espontánea y relevar todas las historias clínicas o encuestas de los donantes de un mes para ver cuántas veces no está firmada, ¿no? Por el donante. Entonces, para evaluar la frecuencia en que ocurre esa no conformidad o evento detectado. Y eso después sirve para cuantificar, por ejemplo, la gravedad de ocurrencia de un evento o para implementar una mejora, una acción correctiva. También tenemos el otro tipo de auditoría, es la auditoría de resultados, ¿sí? Me refiero a los indicadores de calidad que tienen que establecerse para cada su proceso, como para monitorear, ¿no? Que ese subproceso está controlado, ¿no? Está controlado. También podemos generar informes estadísticos, ¿sí? Ya sea para la dirección o para establecimientos ministeriales, ¿no? O establecimientos que rigen nuestra actividad. A modo de ejemplo, esta planilla establece la planificación anual de las auditorías programadas, las anuales por sector, donde tenemos que colocamos para un año determinado cuáles son los procesos que van a ser auditados, quién va a ser el auditor, las fechas en que se realizó la auditoría, los horarios y si se realizó o no, con algunas observaciones. Esta es la planilla de planificación. Y esta es una planilla como una especie de checklist que tenemos donde el auditor con un checklist ya preestablecido puede ir verificando, ¿no? Para un sector determinado si se cumple alguno de los puntos críticos que se establece previamente. Igual de todas maneras las auditorías internas o externas no hace falta que el auditor tenga un checklist para realizarlas, porque puede contrarrestar lo que están haciendo en el sector contra los propios procedimientos operativos o contra los estándares que establezca si es una auditoría externa, ¿no? Y si hay algo que no cumple, se determina una no conformidad o un evento y luego ese evento, ¿no? Se sigue con los conceptos que le mencioné, haciendo alguna acción inmediata, haciendo un análisis causa-raíz y dependiendo de la causa, implementando una acción correctiva para que esa no conformidad no vuelva a ocurrir, ¿sí? Así la próxima auditoría, el año siguiente, no tendríamos que tener esa no conformidad en la auditoría interna y menos en la auditoría externa. Esta es una planilla ejemplo de una auditoría de espontánea de proceso específico, donde establecemos, bueno, en qué proceso se hizo la auditoría, quién la hizo, el periodo que se auditó, qué método utilizó para hacer el relevamiento, ¿sí? Los resultados, la firma del propio auditor y acciones de mejora que parten, ¿no? De acuerdo a los resultados de la auditoría realizada. Y luego las firmas del responsable del sector auditado, de calidad y el jefe de servicio. Y este es un ejemplo de indicadores de calidad, ¿no? Para el proceso de atención de donantes. Tenemos establecido el porcentaje de malas redes venosas obtenido. Establecemos un límite de aceptación. Siempre los indicadores de calidad tienen que tener un límite de aceptación.
¿no? Y si el indicador, que en este caso es un indicador de frecuencia mensual, se va del límite, ¿no? Hay que, otra vez tenemos que registrar una no conformidad o un evento, hacer el análisis de causa raíz, por qué el indicador se fue de escala, ¿no? Se fue del límite, y hacer una acción correctiva para volver al indicador a valores normales y evitar que eso vuelva a ocurrir. Para cada subproceso o proceso tenemos que tener indicadores de calidad. Este es un ejemplo de la atención de donantes. Y en el manual de calidad también tenemos que describir, ¿sí?, varios aspectos de la mejora de procesos que están basados muchos en todo lo que dijimos antes, porque el hecho de hacer las auditorías internas genera eventos que implican realizar acciones preventivas y correctivas, el hecho de los controles de calidad, si tenemos resultados no conformes, también los tenemos que manejar como eventos para analizar la causa raíz y hacer acciones correctivas. El tema de relevamiento de los indicadores de calidad, si tenemos algún indicador de calidad que se va de rango, también tenemos que establecer acciones correctivas, y todo esto hace a la mejora, ¿no? La mejora continua. Es importante hacer reuniones de mejoramiento de la calidad, ¿no?, en forma periódica para, a través de una tormenta de ideas, hacer revisiones de los indicadores, hacer evaluaciones del desempeño, o sea, evaluar los resultados de las evaluaciones del desempeño, evaluar los resultados de las auditorías mismos, el análisis de los eventos, y en esas reuniones programar acciones correctivas o preventivas, ¿sí?, para, de alguna manera, evaluar la efectividad de esas acciones correctivas. También podemos hacer reuniones de personal para, de alguna manera, divulgar nuevos proyectos, o, por ejemplo, hacer reuniones de personal para evaluar situaciones especiales que hayan en cada sector, ¿sí? Todo esto hace que la comunicación entre las personas sea fluida, ¿sí?, y que todos estén, vamos a decir, de alguna manera, tirando el carro para el mismo lado, ¿no?, con la calidad siempre presente. Y el último aspecto de lo que es la gestión de calidad es el tema de la infraestructura y de seguridad, ¿sí? En el manual de calidad tienen que estar descritas las precauciones generales que hay que tener con respecto a la limpieza, el uso de los elementos de protección personal, ¿sí?, y de higiene, el manejo de las contingencias, ¿sí?, si hay algún derrame, ¿no?, tiene que estar especificado cómo actuar. El cómo actuar es muy importante que se base en las fichas de seguridad química de los agentes que puedan llegar a derramarse. El correcto descarte de los materiales, ¿sí?, principalmente los materiales cortopunzantes, que son los más peligrosos, ¿no?, para que el personal no tenga algún accidente. Tener un programa de capacitación, ¿no?, en bioseguridad que tenga cierta frecuencia, porque las personas siempre se olvidan, se olvidan o pierden el compromiso, ¿no?, por ejemplo, en el uso de las protecciones personales, los elementos de protección personal. Entonces, un programa continuo de capacitación hace que el personal esté siempre atento a eso. Un mecanismo de comunicar los accidentes con los cortopunzantes, ¿no?, para saber cómo tenemos que manejarnos en caso de algún accidente, y por ahí el procedimiento de recibir alguna medicación profiláctica, ¿ok? Si se dispone de un irradiador de sangre que tiene que estar establecido en los procedimientos operativos, cómo tenemos que manejarnos en cuanto a seguridad
ante la radiación, ¿sí? Generalmente los irradiadores, si son con isótopos, están blindados, ¿sí? Pero igualmente hay que estar prevenidos y si llega a haber algo, algún accidente que se rompe la barrera de blindaje, bueno, saber cómo hay que actuar. Es de muy baja probabilidad, pero tiene que estar establecido cómo tenemos que actuar. También el aspecto de prevenir los incendios, ¿sí? El uso de matafuegos, la visualización y comprensión del uso y saber dónde están para actuar en primera instancia. Y en sí la seguridad de las instalaciones también tienen que estar descritas, instalaciones eléctricas, bueno, generalmente instalaciones de gas son menos probables, pero pueden haber, así que todo eso tiene que estar bien establecido en el manual de calidad, en lo que sería el capítulo o el módulo de lo que es infraestructura y bioseguridad. Bueno, muchas gracias. Espero que en esta charla que fue muy rápida, pero bueno, la intención era compartir los puntos esenciales de un sistema de gestión para que los tengan, para que los recuerden. Ante cualquier duda, consulta, aquí dejo mi mail, no tengo ningún problema. Mantener un sistema de gestión de calidad es arduo, pero bueno, no es imposible y bueno, hay que tener paciencia, hay que entender que el sistema de gestión de calidad no es de la persona de calidad nada más o del grupo de personas de calidad, sino que es de todo el personal, desde el personal de limpieza hasta el jefe de servicio. Y todos tienen que tener presente el objetivo final, que es la calidad de los productos o servicios que nosotros generemos, que van a garantizar la calidad transfusional, ¿no?, de los componentes los componentes de la sangre, ¿no?, o productos de terapia celular que nosotros produzcamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo. Y los esperamos el siguiente jueves, que sería el 24 de abril.